Colombia, un país mágico, con una riqueza hídrica invaluable, que juega un papel fundamental en el sustento de su biodiversidad y en el bienestar de su población. En la búsqueda de asegurar la calidad y sostenibilidad de este recurso vital, los fondos de agua impulsan y promueven acciones de conservación y recuperación para garantizar la seguridad hídrica. Los planes de monitoreo y evaluación son esenciales para medir el éxito de las actividades de los fondos de agua. Permiten evaluar los impactos de las acciones en los territorios, ajustar las estrategias, extraer mejores prácticas, controlar la inversión, fortalecer la transparencia y la participación comunitaria. Un plan de monitoreo y evaluación nos entrega datos que permiten identificar el impacto de las soluciones basadas en la naturaleza que nosotros estamos implementando en los territorios. Esos impactos se evalúan en términos biofísicos y socioeconómicos porque las soluciones que nosotros estamos planteando para estos territorios son soluciones integrales que pretenden mantener los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, pero también mantener o mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios. Desde TNC, como organización basada en ciencia, generamos una gran cantidad de materiales y guías para poder apoyar el diseño de los planes de monitoreo. También estamos apoyando la implementación para poder generar datos confiables que nos permitan revisar cuál ha sido nuestro impacto y demostrar cuál ha sido nuestro aporte a las cuencas más resilientes. El plan de monitoreo y evaluación de Cuenca Verde es el resultado de un trabajo en conjunto entre TNC, Gota Ingeniería y Cuenca Verde para diseñar un marco de monitoreo e indicadores que nos permitan identificar los impactos de nuestras acciones de protección del recurso hídrico en las cuencas que abastecen a los embalses Río Grande 2 en el norte de Antioquia y La Fe en el oriente. Estos embalses a su vez brindan seguridad hídrica para Medellín y el Valle de Aburrá, donde hay una población de más de 4 millones de personas. Como parte de los métodos de evaluación de estos impactos, es necesario identificar cuencas que puedan ser consideradas de referencia, de control e impacto. El plan de monitoreo y evaluación está estructurado en 5 componentes: agua, paisaje, diversidad, gases de efecto invernadero y el componente socioeconómico. Para cada uno de estos se establecieron un conjunto de indicadores de tendencia e impacto, así como indicadores de implementación de las acciones de Cuenca Verde. En el caso del Fondo de Agua Vivo Cuenca, el diseño detallado del plan de monitoreo hidrometeorológico y de calidad del agua en la cuenca del río Chinchiná tiene como objetivo realizar un seguimiento de la cantidad y calidad de los recursos hídricos. En el diseño detallado del plan se propusieron 6 estaciones nuevas, de las cuales ya se han instalado 2. Estas fueron priorizadas ya que generan información de valor sobre sedimentos y calidad del agua. Nosotros en el territorio hemos avanzado en la conformación de una red de monitoreo interinstitucional, red a la que pertenece la academia, pertenecen las instituciones públicas y algunas instituciones privadas. Los datos que estamos recibiendo en este momento de las 2 estaciones, de la Azul y la Virginia, van a 2 plataformas que corresponden a 2 bases de datos. Una primera plataforma que llamamos Centro de Datos e Indicadores Ambientales de Caldas y una segunda plataforma que es creada específicamente para los fondos de agua que se llama ARBIS. Yo considero que el aporte más importante de una red de estaciones hidrometeorológicas es hacer inversiones ambientales efectivas. Permite que se tomen decisiones apropiadas y coherentes con una realidad, que se incorpore esta información en los planes de ordenamiento territorial o en los planes de desarrollo desde los entes territoriales. Entre más datos nosotros tengamos, entre una red más densa tengamos en el territorio, pues vamos a poder definir en dónde una solución o una herramienta de manejo de paisaje puede ser mucho más efectiva y demostrar a nuestros financiadores que esa inversión ambiental está siendo efectiva, que sembrar un árbol no significa lo mismo hacerlo en este lugar que en este otro lugar, porque estamos casi que convirtiendo esos árboles en un dato que puede estar asociado a regulación, a calidad hídrica, a retención de suelo, es decir, a servicios ecosistémicos. El monitoreo y evaluación, además de ser herramientas que permiten medir avances de las metas y objetivos planteados y extraer mejores prácticas y lecciones aprendidas, fortalece la toma de decisiones sobre el agua. De allí la importancia de continuar diseñándolos, implementándolos y gestionándolos, fortaleciendo la seguridad hídrica de los territorios y creando cuencas más resilientes.